estamos en vivo, vamos a esperar unos minutos que se conecte gente, si no vamos a empezar justo a la hora correspondiente, que es a las 8:30 de la noche. Estamos haciendo una tentativa de los horarios para ver cuál es el horario que más le convenza a ustedes y más les convenga. Así que, bueno, estamos punto en unos minutos de empezar. Para la próxima, tal vez de 8 a 9, si ustedes prefieren, de 7 a 8. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Sobre el Diván. Falta un minutito. Vamos a esperar que la gente se conecte. Sí, pero obviamente ya estamos. Ya estamos, en un minuto. Ya la gente sabe que empezamos a las 8:30, solo que estoy tratando de hacer lo más puntual posible para que la gente lo tome y escuche todo lo que corresponde, ¿no? Todo lo que corresponde. No olviden que pueden intervenir, lógicamente. Ustedes pueden dar su opinión, pueden seguramente saludarnos, dar su opinión. Tratamos de ser interactivos. No es fácil porque no estamos presenciales y se puede demorar la respuesta algunos segundos, algunos minutos, pero igual los invitamos a conectarse y a participar, darnos su opinión y disentir incluso o hacer propuestas. Así mismo es. Ahora sí podemos empezar. Te toca la bienvenida. Me toca la bienvenida, ya les he dicho bienvenidos todos a este nuevo episodio de Sobre el Diván. Hoy estamos planteándonos la situación vivida esta última semana en Francia, con los disturbios, las manifestaciones y el pillaje que hubo en varias ciudades, entre ellas Marsella, Lyon, París, y cuyo punto de efervescencia fue en Nanterre, que es una banlieue, unos suburbios, donde hay una mayoría étnica de origen africano. Y argelino. Vamos a dar una breve introducción, qué es lo que está pasando. Los pasados días, especialmente el martes, el día exacto fue el martes, que pasando un control, un joven llamado Nael con otros 3 amigos más, pasó una alcabala y el policía, discutiendo con él, cuando el joven arranca, al parecer el policía dispara, pero todavía las leyes no determinan si es responsable con alevosía o simplemente fue un accidente. Lo que sí se sabe es que el muchacho conducía un auto deportivo y que ya varias veces se había saltado las alcabalas y supuestamente estaba dañando a los transeúntes. Bueno, creo que se había montado sobre una acera y esas cosas estaban poniendo en peligro realmente la vida de algunas personas. Pero el caso es que todos los testigos son parcializados, porque habían 2 muchachos más en el auto y uno era 14 años y el otro no sé qué edad tiene, pero también era menor. Y pues es sobre ese testimonio que se basa el juicio, porque va a ser enjuiciado, está encarcelado en este momento. El policía está encarcelado. Se había dicho que estaba libre bajo fianza, pero no, el abogado declaró que está más seguro, en la calle que en la calle. Pero de todas maneras, del otro lado está el policía acompañante, el que supuestamente le sugirió que disparara, o le gritó que disparara. Y hay una grabación que es determinante para el juicio, porque debemos saber si el
muchacho fue amenazado para tener esa reacción de arrancar sin tener en cuenta que la cabeza y el brazo del policía estaban dentro del auto y que lo hizo rebotar contra un muro. Contra un muro, sí, fue realmente, claro, que en las noticias sale como supuestamente, según el audio, lo tienen que limpiar, todavía no está claro lo que dice el policía, pero dice corta, o sea, CUP, el switch. El switch, o sea, tiene que apaga el motor, apaga. Y en lugar de eso... Y supuestamente, digo supuestamente porque todo lo que tenemos son contradictorios. Hay noticias por aquí a favor del joven Nael y hay otras noticias a favor del policía. Entonces tenemos que siempre decir supuestamente, según ciertas versiones, el policía le dijo, si no te disparo. Obviamente una amenaza, el muchacho pudo haber sido reaccionar totalmente aterrado y tratar de escapar, ¿no? Y tratar de escapar. Pero no es la primera vez que sucede. Es decir, según los noticieros, según los programas de opinión que hemos estado viendo, en 2005 sucedió algo parecido. Es decir, en esas mismas zonas de los suburbios, la policía corría, 2 policías corrían a 3 jóvenes. Y estos, para escapar, entraron en un transformador eléctrico y lógicamente hubo 2 que fueron electrocutados y un tercero se salvó. Bueno, pero vamos a partir de un poco desde la historia, no la historia de hace 5 años, sino la historia de Francia. Yo digo que hay un caso, un precedente, porque el policía sí fue condenado. Los policías fueron condenados por no ayudar a personas en peligro. Y simplemente los policías dejaron entrar, se refugiaron en un transformador, pero los policías no entraron. Es decir, no sabemos hasta el momento, porque ellos dijeron, bueno, nosotros pensamos que iban a entrar y salir por otro lado. Es decir, en realidad estaban huyendo, pero no, efectivamente habían quedado allí. Eso significa que esa situación está allí. Latente. Está latente. Pero yo quisiera hablar porque mucha gente dice que lo más obvio es que hay un resentimiento de los argelinos hacia los franceses y de los africanos por haber peleado sus guerras, las guerras de Francia, y hay un resentimiento social hacia el francés. Mira, en el caso de los muchachos que fueron electrocutados, bueno, sucedió lo mismo, es decir, todos los jóvenes, todos los afectados por el hecho salieron a la calle, quemaron carros, no sé cómo lo quemaron, no seguro, es decir, quemaron de 200 carros diarios, a 500 carros, etcétera, etcétera. Eso se extendió hasta Holanda, Alemania, es decir, también tuvo una caja de resonancia enorme, porque indudablemente esas banlieues o esos suburbios acumulan una cantidad de familias monoparentales, se llaman aquí monoparentales, pero también de otra cultura, es decir, la cultura árabe, musulmana, y además familias estructuradas según la tradición, que son de tendencia poligámica. Entonces, lógicamente, son familias numerosas, pero también el padre puede estar ausente, hay muchas madres solas, porque es un hombre que tiene varias esposas. Bueno, también hay que notar, ¿no? Ya que no nos vamos a la historia, hay que notar también que la estructura social de Francia, y no hablo de las clases sociales, sino hablo de la estructura de el día a día de los niños en Francia, es algo de descuidado. O sea,
Hola María Cecilia. Es que el niño realmente poco tiene vigilancia de los padres cuando están en estos sectores de la periferia, están a sus anchas y hay muchos grupos, no voy a decir políticos, porque pueden ser grupos simplemente que se dedican a actos ilícitos que manejan estas valías y pueden dominar a los niños también. Bueno, sí hay bandas. Por ejemplo, la ciudad donde mayor destrucción de edificios y de carros quemados, de hechos de vandalismo, de pillaje, que entraban a los supermercados, entraban a los centros comerciales y rompían todas las vitrinas, se llevaban todo. Marsella es una ciudad conocida como sede, como territorio del narcotráfico. Hay algo estructural, ¿no? de las personas con familias monoparentales que normalmente por cultura, desgraciadamente, el que falta, pasa en Latinoamérica, pasa en Europa y pasa en los países arábicos y africanos, que es el padre el que se va normalmente, ¿no? Y el padre en la infancia es el que estructura las leyes y las normas. Cuando cuando esta figura falta, el niño no tiende a formar en su estructura de personalidad acato a la ley. Entonces aquí hay un problema que nace desde la infancia y se repite a lo largo de la vida del sujeto. También está el caso de padres demasiado autoritarios que hacen que el niño haga una oposición, que hay un trastorno que se llama oposición desafiante, que es que el niño no respeta ningún tipo de autoridad por el hecho que muchos dicen rebeldía, pero realmente si no se trata psicológicamente puede llegar a la delincuencia, que puede ser, es un análisis mío, que puede ser que esté pasando hoy en día con los niños en Francia que no tienen esa autoridad en la casa y por lo tanto se rebelan contra el Estado. Porque el Estado en este caso no puede sustituir la autoridad parental, que sí puede suceder, por ejemplo, a un europeo que tradicionalmente se reconoce en la educación, se reconoce, es decir, no hay conflicto entre la educación que recibe en la casa y la educación que recibe en la escuela, ¿verdad? Y lógicamente acepta la figura del Estado, es decir, la presencia del Estado como autoridad paterna. Esa sería un poco la vía Lacan, ¿no? Para que la gente entienda, el psicoanálisis o Lacan, la modernidad del psicoanálisis, plantea que la figura paterna puede ser sustituida por el Estado, y las personas que tienen problemas con el Estado, las personas que tienen problemas con las autoridades, inconscientemente tienen problemas paternos. Por eso yo digo que estos niños a lo largo de la vida aquí en Francia tienen, aparte que pienso que son monoparentales, pero también monoparentales y una mamá que no está, y una vigilancia que no está y están solos. O la mujer está trabajando. Exacto. O la mujer tiene otros hijos a quien atender y hay un problema de proliferación, es decir, de mucha prole, porque pueden haber cuestiones religiosas, es decir, de que la mujer tiene que ser madre obligatoriamente, pero también porque el Estado provee las necesidades de los niños y hay una ayuda por cada menor que nazca. Entonces, claro, entonces es fácil mantener una familia numerosa, puesto que está en ese sentido es un problema sumamente importante, a mi juicio, que el sistema de Francia se le está saliendo de las manos, y se le está saliendo en las manos por los choques culturales que hay.
Bueno, Entonces, en los noticieros se ha hablado de descivilización, hay una descivilización, pero mundial. de choques. De mundial. De choque Ujú. entre civilizaciones. Sí, total. Se ha hablado de inmigración, se ha hablado de muchos términos de ese tipo, pero yo creo que como es algo mundial, definitivamente, es que hay un cambio civilizatorio. Es decir, no es Francia. Es decir, porque No es Francia, es Estados Unidos. Hemos visto en Colombia, hemos visto en Chile, hemos visto en muchos países jóvenes haciendo destrozos. O sea, cuando entran en un supermercado. Bueno, en Estados Unidos entraron al Capitolio, en Chile quemaron iglesias, en Colombia también hicieron un gran desastre. Bueno, en todos los países ha habido, pero ahí yo me enfoco a grupos políticos que incentivan a este tipo de actos. Siempre lo hemos dicho en algún otro podcast, que el discurso de la violencia, el discurso del odio, cala en la mente En y en las emociones, sobre todo, todo. porque el líder violento en realidad no quiere razonar su violencia, en realidad lo que quiere es excitar, emocionar, dar rienda Pero suelta. esto está muy a las estudiado, emociones. ¿no? Independientemente del partido político que sea que está manipulando esta Puede ser masa. derecha, puede ser izquierda. Puede ser izquierda en este momento, realmente es totalmente fantasma, totalmente enmascarado quien está detrás de esto. A mi juicio no son pequeñas bandas, tampoco son pequeñas mafias que están en la Valle. Que sí son Sí pueden ser, pero instrumentalizadas, pueden ser utilizadas, manipuladas. Claro. Utilizadas, O sea, pero siempre hay un rey más, o sea, siempre hay... bueno, pero una mano negra más arriba. Siempre hay un rey más. pero lógicamente cuando hay hechos de violencia, en este caso, por ejemplo, la convocatoria se hizo por las redes. Entonces, Claro. ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder? Hay muchos líderes. Ese es el líder que lo están intentando conseguir, lo están investigando. En realidad, no, las redes no son culpables, las redes lo utilizamos todo el mundo, pero ¿quiénes han utilizado las redes para ese objetivo? Pero hay que decirlo, y lo dice una persona que a lo mejor tiene muchos estudios, no lo sé, pero la abuela del mismo niño joven a él que muere abatido por el policía, ella misma dice y declara delante de todo el país, porque es entrevistada en los medios de comunicación, que están utilizando la muerte de sus hijos para causar disturbio, la muerte de su nieto para causar disturbio. De su nieto y bueno, los anteriores también. Hay siempre una recuperación política del hecho, Entonces, tanto de la izquierda como de la derecha. Es evidente que está politizado este suceso, y es evidente que independientemente que el suceso sea espontáneo, están aprovechándose. La policía dice que fue un accidente. Yo Y en realidad se puede producir muchos accidentes porque hay la idea de el conflicto con la autoridad que se resume en un trastorno. El trastorno opositivo desafiante, que lo tienen, y justo los niños son de esa edad, son de la edad donde... De 11 años, de 13, Es 14. que es la niñez tardía o la adolescencia, donde se... La pubertad y la adolescencia. La pubertad y la adolescencia, donde este trastorno se inicia, y si tienen más de 6 meses se puede llamar trastorno. Incluso llega, si no es tratado, llega a la adultez. Entonces quiere decir que Francia tiene por crisis económica, por ser de la Valle, por ser sectores marginados, por la situación insana que hay en todos aspectos. Bajo no solamente una situación conflictiva a nivel económico para las personas, venimos de muchas teorías conspiratorias, muchas acusaciones contra el presidente del Estado. Es que también una de las características de este trastorno son personas que se aíslan. Venimos de un aislamiento muy largo. Viene de las personas que se sumergen en las redes, venimos de esto.
son personas que se rebelan contra los padres y no acatan, venimos de esto. Entonces, todas las características de los niños hoy en día en Francia, no sé los demás, tienen la característica de este trastorno por situaciones sociales. Ojo, sociales, tú sabes que el núcleo de la familia hace la sociedad, por lo tanto, tenemos que reparar la familia para reparar la sociedad. Pero el hecho es que esto se pasa fuera de la familia. Es decir, tú estás trabajando... Se traslada fuera de la familia. Pero no es el individuo. No. No es el individuo que está con el trastorno, sino que eso se expande y se une con otra persona que por imitación van a hacer lo mismo. Entonces, y hay que aclarar que estas valles, estas periferias, están inundados de personas que vigilan a los niños, que no son los padres, los vigilan para introducir la droga. En estas valles hay mucho tráfico de droga y mucha prostitución también. En la Saint-Denis... Por el no entrar en el aparato productivo legal. Exactamente. Y lo que decíamos, una cuestión de resistencia a la integración al Estado como administración. Pero también, este es un sistema socialista, pero también es el hecho de la ambición desmedida que hay, porque iba en un carro deportivo, ojo, es tener... un Mercedes-Benz. Era un Mercedes-Benz, o sea, es tener, y yo digo... Estaba alquilado el carro y cómo le dieron a ese niño de 17 años una licencia. Sin licencia, o sea, estaba ilegal por todos lados, pero eso no justifica lo del policía, pero sí refleja un conflicto social, conflicto interno de la valle. Es muy complejo, muy complejo, porque el paso de un inmigrante, supongamos que después de la guerra, en el 50, haya una necesidad de poblar, porque hay mucha... El siglo XXI es el siglo donde el valor del dinero pasa por todos los valores demás. La producción pasa por encima de... No la producción, porque tú quieres ganar el dinero, quieres regalar el dinero. Vamos a plantearnos. Hay una primera oleada de inmigrantes en la época del 50, es decir, después de la guerra, porque hay que reconstruir Francia y hay que empujar la producción. ¿Y quiénes son las personas que...? No, INEPA se pagó, pero no importa, seguimos. Las personas que saben francés, que están cerca de la Francia, que han participado en los ejércitos. Francia hace un reconocimiento a los que han participado y les da la ciudadanía, y mucha inmigración argelina viene a Francia. Posteriormente viene la etapa de la independencia, la descolonización, y resulta que la pobreza que trae esa revolución, es decir, la falta de productividad de esa revolución, en un periodo hace que mucha gente con necesidades, con hambre, porque al final es eso, se viene a Francia. Entonces se van acumulando capas migratorias. Pero eso es a nivel mundial, porque eso es con respecto a los que tú hablaste de los argelinos. Uno de los comentarios que yo escuché en un programa de opinión es que los policías que estaban en las manifestaciones, cuando detenían, porque tuvieron que detener a muchos jóvenes, cuando detenían a algunos le preguntaban nacionalidad y ellos decían argelino, marroquí. Y cuando le daban los papeles eran en realidad ciudadanos franceses. Porque no se reconocen en Porque no se reconocen. Entonces el problema es mucho más grave. Hay un problema identitario y de identificación. Hay un problema de no reconocimiento del otro. Y ya pasamos allí a un nivel cultural, a un nivel de rechazo al orden simbólico. Pero hablábamos de la falta de recursos de las Valier, pero eso, aparte de un problema histórico, es un problema que viene de la desigualdad, del desarrollo de los países. Tenemos que entender que
2000 años contra 300 años, ¿me entiendes? No es lo mismo. No, la cultura árabe es tan milenaria como pero cualquiera. África, no. No, también. Lo que pasa es que son culturas tradicionales que no llegaron realmente a la revolución industrial, tampoco la China, por ejemplo, tampoco la Rusia. Entonces, al no haber hecho una revolución industrial, no han pasado de un periodo de máximo evolución hacia el feudo, decía lo que sería la Edad Media, entre la barbarie y la Edad Media. Recuerda que los países árabes estaban entre el comercio terrestre a través de camellos, de beduinos, etcétera, etcétera, mientras que por el otro lado hay un continente que está moviéndose y propulsando aviones para trasladar mercancía, barcos, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia de civilizatoria en ese sentido es demasiado grande entre una persona que proviene de un pequeño pueblo donde probablemente no tengan ferrocarril, no tengan quizás acueducto, no tiene la misma no tengan el mismo desarrollo civilizatorio. Independientemente que la cultura sea tradicional y que ella tenga miles de años. Mérita habla de no reconocer el otro, pero si ellos mismos no se reconocen como franceses, ¿qué esperan de las autoridades ciudadanas antimofranceses? Me gusta mucho eso lo que dijo ella, porque ellos no se reconocen, el francés, incluso Macron, no sé si los otros presidentes, no sé qué presidente, pero el sistema gubernamental implementó lo que es la unión, no me acuerdo perfectamente de la palabra, pero fue una especie de misión para integrar la multiculturalidad en Francia, y estas personas, por lo que yo investigué, estas personas no van a esos lugares, no van a los centros de adaptación a la Francia. De asimilación. Ellos mismos se excluyen porque no quieren pertenecer. Exacto, pero tampoco, ellos no quieren pertenecer a la administración francesa, porque se consideran ciudadanos de segunda clase, pero por el otro lado, tampoco pertenecen a sus países de origen, porque ya son 2 o 3 civilizaciones. Ese es el problema. Entonces, esa falta de identidad que quieren arropar diciendo soy argelino, soy marroquí, pero en realidad ellos no tienen una identidad firme, porque no la tienen. Cuando la tratan de tener, ellos recurren a la religión. No tienen una identidad total. Y se recurren a la religión porque la religión es ligar el uno con el otro, es el grupo. Entonces, esa situación se está repitiendo, pero en un vínculo que puede ser la droga, o puede ser simplemente estar en la calle, el reconocimiento de sí mismo. El vandalismo. No, pero es un reconocimiento entre ellos mismos. Es decir... pero lo que dice acá Mujeres Unidas por la Libertad, también es verdad que estos actos de vandalismo son actos de odio hacia el otro, claro. ¿no? Y que manifiesta un complejo de inferioridad, sí, porque son tratados porque ellos se consideran también. Sí, son tratados también, o sea... Pero hay un problema cultural de fondo, un problema de idioma. Problema de idioma, un problema de escolaridad. Inicialmente idioma. Segundo, si están escolarizados por la escuela francesa, en la escuela francesa no tienen el mismo idioma que tienen en su casa. Entonces ya van con una desventaja. Y aparte de eso, están creados en lugares estrechos y en lugares de hacinamiento. Entonces tampoco tienen la posibilidad realmente de tener un espacio propio, un espacio de concentración. Entonces hay muchos elementos para que el factor escolar sea deficiente. Este es el rencor histórico que se ha dado en todos los países, y los políticos se han aprovechado de eso, que es la colonizada y maltratado. Sí, incluso los afrodescendientes
también sufren hoy en día de lo contrario, que es el rechazo hacia el blanco, es ellos mismos aislarse y reconocerse como distintos. Ese es el problema del ser humano. Eso es una cuestión de espejo. Es una cuestión de espejo, pero sí también de narcisismo también. De narcisismo y de su etnia, pero a nivel de colectivo, ellos se reconocen en su colectivo, porque como decía, los argelinos no son franceses, no. Y la única forma de reconocimiento es su grupo. Pero lo que pasa es que es verdad, los árabes al llegar a la Venezuela Latina... No hablemos de árabes porque ahí hay aquí gente la de palabra, Colombia. aquí me hablan de personas árabes. No, pero es que las colonias, Camerún... no, pero es sirio, el libanés, que llega a América Latina y va con un propósito. El problema hay que ver bien el propósito que tienen a venir especialmente a Francia, que no es el mismo propósito de ir a Latinoamérica. Uno es un emprendedor y el otro es acójanme, ayúdenme. No es lo mismo ir a América Latina, que voy a hacer un restaurante árabe, voy a hacer un negocio, voy a vender zapatos, voy a emprender, voy a luchar, a venir, voy a ir a ese país porque me ayudan con esto, con lo otro y me dan de todo. Y si los trato mal, me dan mucho más. No, en la época del 50 todavía se decía hacer una América. Es decir, el inmigrante que iba a América era para enriquecerse, porque venía la tradición de la colonia, del oro, del chocolate, de la importación, de la capacidad de sentirse superiores porque tenía un grado de evolución y una técnica mucho más avanzada que las poblaciones locales. Todo eso cuenta, ¿no? Pero yo pienso que también cuenta, analizando la mente de las personas, ¿por qué tú vas a Francia? Ellos no eligen España, no eligen... También eligen España. También eligen España, pero menos que Francia y menos que Alemania, porque aquí las leyes, los derechos humanos, entre comillas, la Constitución los ayuda mucho más que en España o en Alemania o en Irlanda. La primera Y yo pienso, y Dios mío, a lo mejor me caen encima, que sí se aprovechan un poco del Estado. Porque dime, tú tienes 5 ayudas, tienes 5 hijos, te ayudan con los 5 hijos, te dan casas, te dan comida, te dan libretas para que vayas a comprar, tú no gastas nada, pero entonces no te reconoces. Pero no necesitas hacer el esfuerzo, de trabajar, no tienes que hacer el esfuerzo de entrar en el aparato productivo. ¿Por qué? Porque lo tienes ya. Pero mira, ahí yo te voy a atajar, porque es como decir que odiamos a los españoles porque nos invadieron en América. O sea, ellos tienen el derecho y tienen las mismas oportunidades que los franceses de surgir y de ser alguien. Porque aquí todo es gratis y te ayudan. Es más, tienen un favoritismo muy marcado por ayudar a las personas que vienen justamente de sus colonias y de África, los países. Entonces, si usted tiene ese favoritismo y esa facilidad de crecer, ¿por qué destruye? Eso es lo que yo digo y estoy de acuerdo con los medios de comunicación. Tienes la posibilidad de ser alguien, tienes las mismas oportunidades que el francés, tienes una escolaridad, tienes para crecer. ¿Por qué lo destruyes? Tienes oportunidades. Tienes oportunidades. ¿Por qué vas y destruyes un colegio? ¿Por qué vas? Es por allí donde entra la cuestión de la identidad. Es por allí donde yo digo que solamente en el colectivo, en su colectivo, se reconocen, porque ellos vienen de sociedades donde solamente entre paréntesis, ese es el rencor, hablo de deuda, sí, es un rencor histórico que ya no que debería desaparecer. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? ¿Que estuvieron en las colonias? No, que pelearon la guerra de ellos. No, un momentico. Primero, si se trata de Argelia en particular, quienes explotaron el petróleo en Argelia fueron los franceses. Es decir, de igual manera que
los americanos lo hicieron, los americanos, los holandeses con Lecher, lo hicieron en Venezuela. La misma situación. No, pero lo que pasa es que yo no creo que sea el movimiento de independencia se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, como ciudadanos franceses que eran, le correspondía entrar en el ejército. Y lógicamente, codo a codo con los franceses, codo a codo incluso con los rusos, codo a codo sí, con no los eran polacos, no, codo a codo no eran los únicos. Con cada uno de las resistencias. La religión sí creo que por ahí va más, que la religión a ellos los aísla. Pienso que la religión de ellos tiende a rechazar al diferente, tiende a rechazar al extranjero, tiende a... Es allí donde encaja la figura del otro. Es muy largo plantearte que una raíz étnica que se conforma en base de una familia, varias familias, hasta expandirse en un pueblo, reconozca al otro, simplemente al otro, al pequeño otro, al otro. Aparte que su cultura, hay que decirlo, su cultura es de invasión. Es decir, a donde llegues, multiplícate para que la religión se expanda y para ganar terreno. Y si eso vamos a tener mucho que perder, porque nuestra civilización, no hablo de religión, hablo de la civilización judeo-cristiana, es una religión de paz, supuestamente. Es decir, nosotros tenemos unos mandamientos que nos dicen que son contrarios a los de ellos y por no lo matar. Lo primero, no matar. Luego las leyes lo han acomodado, bueno, solamente en legítima defensa tú tienes el derecho de matar. Y en cambio, la interpretación que ellos han hecho del libro sagrado, que algunos han hecho del libro, algunos grupos han hecho del libro del Corán, es que hay que hacer la guerra santa. Es decir, hay que... Pero uno de los mandamientos, bueno, no sé si los mandamientos, pero uno de las cosas que te dice esta religión es lo que repito, donde vayas, multiplícate y expándete. Es como para ganar territorio. Donde estén ellos tienen que... es invadir. Sí, invadir. Tienen que ganar su cultura, tienen que ganar su gente. Hay que imponer. Hay que imponerse. La cultura de ellos es de imposición. Bueno, yo no querría hablar tanto de odio porque no todos los que estuvieron en las pillajes, las manifestaciones, como se dice cuando se meten en los negocios. Ahí hay otras personas que atraparon porque... y fueron baja autoestima, fue pertenecer al grupo, fue que no le hicieran bullying. Hay mucha gente que estuvo, niños, porque la mayoría eran niños. Yo quería demostrar de lo que yo era capaz, dijo uno de los que fueron apresados. El otro dijo... no dejan entrar porque tienen nacionalidad francesa. Bueno, hay mucha de lo que ellos han manifestado es simplemente esa necesidad de ser aceptados en el colectivo, estar juntos. Aparte había una niña... Una nueva identidad que, repito, a consecuencia de su falta de identidad, lógicamente, a nivel nacional. Aparte que yo pienso realmente que las identidades nacionales, yo no las acepto, es decir, los nacionalismos. Pero hay que decir que también no hay que echarle tanto la culpa a los niños. Hay muchos niños ahí, y digo niños porque tenían 12, 13, 14 años. Muchos niños ahí andaban con sus padres. Había una niña que detuvieron al papá. Había ido con el papá a saquear. Es decir, que también estamos hablando de los valores de los adultos.
Los adultos lo incitaban a eso también porque querían aprovecharse de la situación a nivel de saqueos, a nivel de rencor histórico. Hay muchas vertientes que hacen que los adultos también estén empujando a los niños a hacer actos porque los niños, y lo dijeron en la televisión, los niños no pueden ser encarcelados. Claro, es un vandalismo, pero un vandalismo de que los niños son los manipulables. Manipulados. Eso es manipulado. Entonces, pero ahí hay una serie, un engranaje de análisis, porque hay muchas problemáticas, y entonces tú entiendes la frustración frente a la sociedad de consumo, tú entiendes la frustración narcisística, a pesar de que en la televisión, en el cine, en los anuncios tú ves cada vez más el rostro realmente de los subsaharianos y de los del Magreb, pero todavía no están conformes. Es decir, el hecho de el otro, que tú no captaste muy bien cuando yo digo, el otro es el que está afuera, ¿verdad? Pero también es el que tú puedes odiar. ¿qué decía Aristóteles? Ahí vamos a hablar de la Biblia, y vamos a hablar de Aristóteles, y vamos a hablar de Freud. Sí, pero el hecho es que el que... La problemática es cultural. El problema es cuando yo digo el otro, puede ser el otro tu vecino, que tú matas porque te hizo ruido. No. O puede ser el gran otro, es decir, que es el que identitariamente es diferente en identidad y que es físicamente, étnicamente diferente. Pero, y en este caso, lo que habíamos planteado anteriormente, es decir, tengo que entregar mi vida, tengo que ir allá y ellos dirían convertirme en otro que yo no soy. Convertirme en otro. Bueno, yo voy a otra vertiente, yo voy a la vertiente de que... porque es todo un aparato, voy a parecer, todo voy a parecer el simbólico. Testigo de Jehová y evangélica. Yo pienso que el valor del dinero en el siglo XXI ha arrasado con todos los tipos de valores. Porque cuando tú tienes la prioridad de tener y de aparentar, porque no es solamente tener, que no es lo importante para mucha gente, es aparentar que tienes. Esta gente, al ver al otro, que es lo que pasa en Venezuela, al ver al otro que tiene, pero no quieren hacer el mismo esfuerzo, no quieren hacer el mismo estudio, no quieren llegar rápido a la meta, porque el valor del dinero, porque no saben dónde viene, es la estructura de tu autoestima, es la estructura de poder. El poder, la clase social para ellos es aparentarlo, no serlo. Por lo tanto, el otro es el malo, el otro es el que tiene, por lo tanto tengo que atacarlo. Pero lo voy a atacar para convertirme en el otro. La película, hay una película en Netflix que yo se la recomiendo muchísimo, que se llama Cash, que es una película francesa, está en español para las personas que no les guste el francés. Es muy buena y yo creo que resume en metáforas muy bien lo que es la problemática francesa a nivel social. Sí, no es una cuestión de árabe, es una cuestión de un niño... De francés, es francés y era un niño francés blanco. Desposeído frente a una familia... de poder, poderosa. Sí. Dueña del pueblo, creo que. Así que se las recomiendo muchísimo, se llama Cash, ahí van a poder ver lo que realmente es la Francia común, porque hay una Francia bonita, la que se ve en turismo, la de la baguette y la vida en rose, y hay otra Francia que realmente es la que está día a día de luchar con llegar a fin de mes. Bueno, pero aparte de eso... no la cuento. Vela, que es muy buena, yo la vi ayer y me encantó mucho. Yo quería faltan unos 15 minutos. Comentar una de las propuestas de Freud que decía que el odio también es aglutinante. ¿Qué significa aglutinante para el el odio también congrega. Y sabemos que esto es
absolutamente cierto. Nosotros venimos de una experiencia en donde había un discurso de odio y después supuestamente se castigaba al que tuviera un discurso de odio. Pero efectivamente, no solamente una causa une, una causa buena une, también el odio. Y la frustración crea realmente esa situación de insatisfacción. Y ahí vamos a los valores emocionales del individuo, es decir, los valores, no, a lo emocional del individuo. Es decir, es la parte material, el cuerpo que está exigiendo reivindicaciones. Y puede ser, lógicamente, claro, la comida, que ha habido una inflación bastante grande. Puede ser el hecho del aspecto, es decir, no me siento conforme con mi color de piel, no me siento conforme con... No es que me traten, es que te está viendo los ojos del otro. Es que mientras tú te unes con el odio, el odio, igual que el amor, son dos energías de mucho poder, pero no necesariamente te tiene que haber un líder para que te una el odio o te una el amor. No, pero ahorita se unieron a través de las redes. Y se unieron, ¿quién está incitando a eso? Ahí habría que investigar y sacar todas las conclusiones. Hay un líder, y ahí está el anonimato también. Es decir, nos convocamos por las redes, nadie es culpable, todo el mundo va pasando el mensaje. Y vamos a aprovechar para saquear y vamos a aprovechar para... Los saqueos se hicieron fundamentalmente por invitación en las redes. ¿Qué los saqueos? Bueno, no fueron tan espontáneos. ¿Qué saqueos fueron? No fueron saqueos de comida, por eso digo que tiene que ser el valor, el lujo. El lujo es lo que estaban buscando, no estaban buscando la comida. Estaban buscando Zara, saquearon a Zara, saquearon Sephora, saquearon Tabac. O sea, donde venden cigarros y licor. Eso es lo que saquearon. Y lotería. Y lotería. O sea, ¿qué están buscando? Realmente lo que no estaban buscando comida, no tienen necesidad de comida. Que tienen necesidad es de dinero rápido, de cash. Eso es lo que tienen necesidad, es de crecer, de aparentar. Por eso el fenómeno de la adolescencia, donde tú tienes que saber quién eres y por qué eres y qué vas a hacer delante de la sociedad, es muy importante. Porque donde tú quieres entrar a la sociedad, pero si tu autoestima no te deja porque no eres el otro, no eres el francés que vive en el 16 o no eres el francés que vive en el 5, entonces... O el propio africano que vive en el 16, porque claro. Es que incluso hay gente hacinada que vive en el 16, o sea, eso no tiene nada que ver, pero si no eres el que tiene el lujo y la posibilidad, no lo quieres ser el otro. Totalmente quieres ser el otro, porque no robaste un Carrefour. Es necesario no robaste un Carrefour, no robaste un Franprix. Pero para suplantarlo tú tienes que destruirlo. Claro. Entonces es un hecho de violencia en sí ya ese deseo, esa necesidad de satisfacer realmente. De transgreder. Bueno, pero el deseo... Porque si robaste una licorería, transgreder. El deseo es ilimitado, es decir, entre más tienes, tú vas a querer absolutamente más. Es por eso que hay ¿Y qué pasó con Nael? Una prohibición que te permite estructurarte como persona. Es decir, no, esa parte ética. ¿Qué le estaba pasando a Nael? Vamos después a hablar con policía. ¿Qué le estaba pasando a Nael? Estaba aparentando delante de 2 amigos más o 3 amigos más que él manejaba un deportivo. Es una cuestión de él, mira el lujo, lo que yo puedo hacer. Pero yo podría decir, entonces el policía lo detuvo porque había un muchacho moreno que estaba... Puede ser racismo. Manejando un... Puede ser también, dijo, un muchacho muy joven, porque si lo ven en las redes era muy niño, no aparenta 17 años, aparenta 14, 13. Un niño manejando un deportivo y vamos a agregar africano. O descendencia africana o argelina o diferente. Entonces,
El otro, porque el se otro. da Pero en ojo, ambos sentidos. ojo, el policía, aquí yo voy a defender a los policías que me caen encima. Aquí el policía se está enfrentando en una banda normal, como puede haber en Colombia, como puede haber en Perú. Aquí se enfrenta muchas veces el policía a gente terrorista. Bueno, la última noticiero que yo vi, había 736 agentes de policía heridos. Exacto, aquí Y sacaron 45.000. Si yo fuera la abogada del diablo, si yo fuera la abogada de policía, yo diría la adrenalina que se produjo en ese momento fue impactante, y el miedo del niño fue impactante. Fueron dos emociones explosivas en el momento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que uno estaba con miedo y el otro también. Significa que los dos tenían miedo. Ese duelo, te elimino, o me eliminas. Exacto. Y ese es la carta justamente del odio. El odio es el deseo de eliminar al otro. Pero ojo, y no estoy defendiendo a la policía con esto, él le dio advertencia al muchacho que apagara el carro. No lo acató, pero por no lo acató porque sabía lo que viene. A lo mejor porque los policías han sido violentos. Porque era muy, muy inmaduro. Era un niño. Era un niño que decía... Y por eso el gobierno dijo, y porque supuestamente, según algunas fuentes, yo no voy a saber nunca si es verdad o no, pero algunas fuentes decían que el niño tenía antecedentes penales. Otros dicen que no, otros dicen que sí, pero hay algunas fuentes, y lo dijeron incluso en televisión, que este niño tenía antecedentes penales. Bueno, no es raro en el medio. Y creo que eran de tránsito, ojo, y creo que eran de tránsito. En el medio porque era repartidor. Era repartidor. Entonces era un niño trabajador, ¿no? Entonces, en todo caso. Bueno, para conclusión, yo lo que me plantearía era cómo los gobiernos, porque no es el de Francia, todos los gobiernos de toda Europa por lo menos, van a resolver el problema de la convivencia. Aquí lo preocupante... La convivencia de varias culturas simultáneas, varias en un solo espacio. Aquí lo preocupante es que bajo la popularidad de Macron, porque para mí Macron es el remedio, es la solución entre la derecha extrema y la izquierda extrema. ¿Y quién está ganando en esto? Aquí está ganando la derecha. Eso es bastante complicado. Sí, quien puede sacar partido de este asunto es justamente la derecha. La derecha. Hay incluso un partido de muy extrema, la de Samur, que uno de los integrantes sacó una colecta para ayudar a la familia del policía. Y muy rápidamente recogió 1.600.000 euros. Porque el abogado de la parte de la víctima se quejó y tuvo que cerrar ya. Y por el otro lado, la asociación a la que pertenecía el policía también estaba recogiendo dinero, es decir, para demostrarle a la policía que los estaban respaldando. Pero lo que quiero decir es que la izquierda está callada, y si Le Pen llega o Zemmour llega, es porque realmente el francés... No va a llegar. Bueno, pero si llega a la derecha... La extrema. Si llega a la extrema derecha, lo está pidiendo el pueblo francés. Si tú haces una encuesta a las personas de Francia, que yo lo he hecho, yo he preguntado a varias personas, y ellos están hartos de los altos impuestos, que supuestamente van a la ayuda de este tipo de personas, a cada hijo que tienen, a las casas que tienen. Hay una mafia con la cuestión de las viviendas. Entonces, el sistema... el alojamiento está en manos justamente de una cadena de funcionarios que cobran por el puesto. Incluso algunos cobran por mover las carpetas. Sí. Entonces... Y todo esto, los funcionarios, la mayoría de los funcionarios, no sé si la mayoría, pero hay bastante número de migrantes como funcionarios. Entonces,
El francés. De hijos de migrantes. De hijos de inmigrantes. Entonces, el francés, si tú le preguntas a un francés de pura cepa, ¿qué está pasando? El francés está harto de que los impuestos sean tan altos, que no puedas crecer como quieres, que tengas que mantener a un montón de gente que le roban el teléfono, que hacen vandalismo. Es bastante grave porque sí puede llegar la derecha. Pero hay un problema que la izquierda hace bastante ruido. Aquí Jesús dice que la droga, sí, la droga, ya lo dijimos al principio, son los que dominan a estos niños de la Valier, y también la prostitución infantil los domina en ese sentido. Lo he oído en Saint-Denis, no lo he oído en Nanterre, no lo he oído en otras Valier, pero sí lo he oído que en Saint-Denis pasa. No, y ahorita es un hecho comprobado de que hay barrios completos que están bajo el poder de las mafias. De mafias de narcotráfico en Marsella y en otras ciudades. En toda Francia, totalmente. En toda Francia, pero las Valiers donde se concentran las personas más manipulables, que con más vulnerabilidad. Por un lado, la prostitución y la droga. Eso es parte de los suburbios, tanto en Marsella como en Lyon, como en París. Y en Marsella debe ser, pero hasta Montpellier en este caso. Bueno, para terminar, que Freud hablaba de las masas, hablamos de Lacan, hablamos en la Biblia decían... Bueno, eso es absolutamente... Es una metáfora, pero... de la problemática mundial. Es dentro del occidente, los herederos del discurso judeo-cristiano, tenemos el conocimiento de que hay un nacimiento de el hijo de Abraham con una esclava egipcia que tuvo a Isaías. Claro, porque creían que Dios no le iba a enviar el hijo. Porque eran viejos, porque sobre todo el momento la esposa de Abraham, Sara, era muy vieja y no le iba a poder dar hijos, aunque Dios se los había prometido. Y no. Al final. La Sara le dio permiso porque un hombre necesita tener descendencia. Y Abraham tuvo a Isaías. Pero después Sara se embarazó y tuvo a Isaac. Y esas dos como que hay un Abel familias, la de la egipcia y la de la judía, se separan, están enfrentando hasta ahora. Hasta ahora, hoy en día. Esa sería la parte bíblica. La parte lacaniana. La parte lacaniana corresponde al hecho de el rechazo, en este caso, del gran otro. El gran otro no es una persona, el gran otro es el sistema simbólico. ¿Y el Freud? Y el de Freud es, yo diría, el de la pérdida de identidad en el colectivo. Alguna vez hablamos de un cómplice, pero en la complicidad que permite ignorar la autoridad, el recogimiento en una fuerza que es de reconocimiento mutuo. Yo entrego mi yo al otro. Es lo que en la respuesta de los niños, eso es lo que más me ha impresionado, es decir, yo quería demostrarle lo que yo soy capaz. Yo lo hice porque esa etapa de la adolescencia es donde tú te reafirmas como persona en el grupo, y es muy importante el grupo y bueno, pero en este caso el grupo es su única posibilidad de integración, de reconocimiento e integración, porque si no estás en el grupo, no estás con los franceses, no estás en el grupo. Tienes que salir de la Valier. Tienes que salir de la Valier. Pero bueno, desde mi punto de vista psicológico... aparte de eso, podríamos hablar de la anomia, es decir... La falta de identidad total. Y esa necesidad de ser alguien a través de una imagen de lo que yo soy.
lo que yo quiero representar. Bueno, que es el caso de los niños hoy en día, como yo dije al principio, los niños de hoy en día, para finalizar ya, los niños hoy en día tienen una estructura monoparental donde el padre está ausente o demasiado severo, y esto tiende al trastorno de oposición desafiante, donde la autoridad no es reconocida por ellos y son totalmente rebeldes, no escuchan, se aíslan, pelean y hacen todo lo contrario, hacen incluso actos de vandalismo si no es tratado ese trastorno en la adolescencia. Y creo que gracias a los sucesos históricos, como pandemia, como situación social de crisis económicas y todo esto, esto se ha reforzado en los niños, y hay que tener bastante ojo de cómo está la estructura social para los niños en Francia, que son bastante desapegados. No hay un padre vigilante, no hay una madre vigilante, no hay un guía. Porque el francés normalmente confía En el Estado. en los cuidadores, es decir, el Estado es un respaldo paternal, es decir, la guardería le permite a la mujer a los 6 meses al año, le puede dar hasta 3 años, pero le permite a la mujer regresar al trabajo después de haber tenido el niño, pero ella confía porque le está enseñando su propio idioma, le están enseñando sus modales, le están enseñando a ser un miembro más de la sociedad francesa. Y cuando va a la primaria, ellos saben cuáles son los programas que el niño que son los mismos, mejorados, cambiados, los mismos que ellos han estudiado. Entonces hay un reconocimiento en el orden simbólico absoluto. Es un problema socioeconómico, porque ese niño porque tenía plata y porque estaba trabajando, si tenía 14, 13, 17 años. O sea, también de cuidar a que los niños no tengan el derecho de... Pero fíjese que una de las cosas que ha recalcado mucho la opinión de los sociólogos y otros entrevistados en los programas de opinión es el uso de las redes. El contacto humano es el del barrio, pero también tienen entre ellos mismos sus contactos. Entonces ellos pueden en cualquier momento vincularse, incluso estando en su casa. Y la otra cosa es que están viendo una programación, están viendo van a escoger lo que ellos quieren ver, lo que ellos quieren aprender, con quién ellos quieren comunicarse, la información que ellos quieren tener. Entonces la escuela va a quedar un poco... La escuela, ellos no respetan en la escuela. Bueno, ya hemos tenido hablaremos del profesor Paty, y hablaremos de eso. Ellos no creen en la educación que están recibiendo. Y amenazan además a los profesores. Y amenazan, o sea, la autoridad son cualquier persona menos los franceses. Bueno, pero no digamos que los franceses, porque justamente en grupos políticos, yo hablo de la derecha y de la izquierda, el ideal es pasar de una democracia, tal como lo tenemos los franceses, a un totalitarismo. Es decir, porque tanto el líder de la extrema, ¿verdad?, que ha sembrado tanta cizaña contra el gobierno de Macron, como la líder de la derecha extrema, que ha dicho desde el primer comienzo, el primer error es el del presidente, y en eso casi que estamos de acuerdo, porque inmediatamente cuando recibió la noticia dijo: es inexcusable lo que ha hecho el policía. Sin antes ver las averiguaciones. Demuestra que el conflicto es muy grande, que el populismo es a nivel político, donde se van a tomar, donde vamos a sufrir las consecuencias y donde se van a tomar las decisiones de inmediato, que espero sean las mejores para comenzar a solucionar
la asimilación de la población humana, porque al final estas ciudades son los centros de integración de lo que será la humanidad sin nacionalismo. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Yo hablando de los signos, aquí tenemos 2 Virgos que siempre nos ven, que les encantan los análisis. Y bueno, es una problemática muy profunda. Gracias por escucharnos. Hemos hecho un gran esfuerzo para tener un estudio para ustedes. Así que no se olviden del dar like. Gracias por los comentarios. Y de compartir con todo el mundo. Y necesitamos muchos comentarios, muchos likes, mucho compartir para poder sostener el estudio. Bueno, muchas gracias. Este tema es mucho más complejo, eso se puede largar 4 horas fácilmente. No, se puede hacer varios, pero próximamente vamos a hablar. Yo quisiera hablar, y díganme si están de acuerdo, me lo propusieron desde Miami, hablar de la Venezuela VIP. Venezuela VIP. Venezuela Premium. Vamos a ver si abordamos ese tema. Sí. Sobre eso y sobre la presencia de los Wagner en Venezuela paralelamente. Exactamente, así que bueno, espero que les haya encantado. A mí me encantó. Este espacio es para ustedes, es hecho para ti, como dice el eslogan, así que espero que les haya gustado. Compartan para que otras personas los vean, y muchas gracias a María Cecilia y a Jesús, que siempre están ahí pendientes. Nuestros fieles compañeros. Nuestros Virgos de corazón. Besitos, chao. Chao, hasta la próxima.